insaciables son más que el oro y más que mucho oro refinado y dulces más que la miel, la que destila del panal. Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a tomar nuestras Biblias en nuestra mano derecha para recitar nuestro credo dominical, como lo hacemos cada domingo, para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Que no se vuelva solamente una buena rutina el domingo de venir a la iglesia y hacer todas las actividades que hacemos, sino que realmente, hermanos, podamos preparar nuestro corazón, como dice este credo dominical, como dice la Escritura, para que el Señor pueda hablarnos. Hay veces la razón que la palabra no penetra en nuestro corazón es porque no nos disponemos a ella, ¿verdad? No nos disponemos a ella. Muy bien, con nuestras Biblias en nuestra mano derecha le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a regresar en esta tarde, hermanos, al Salmo número 51, que fue el Salmo que empezamos a examinar, en que empezamos a ver la semana pasada, solo que por supuesto en esta ocasión le vamos a dar una perspectiva diferente, en el sentido de ver algo más que no pudimos ver la semana pasada. El Salmo número 51, mientras lo encuentra como contexto, usted sabe que es posiblemente el momento en que David realmente llegó a la realización de su nefasto y de su perverso pecado que había cometido al haber tomado a la mujer de uno de sus generales, haberse acostado con ella, haber planeado la muerte de él y haber escondido esa maldad, esa iniquidad, según los expertos o según los eruditos, quizá por más de un año. Entonces el Salmo 51 podríamos decir que es el momento en el cual David no puede más, en el momento en que David se da cuenta del peso enorme que cargaba con esa culpa, con esa vergüenza, con ese quebrantamiento que había causado esta transgresión, esta iniquidad, esta rebelión, este pecado. Y cuando leemos el Salmo 51, no hay duda que vemos a David, hermanos, completamente quebrantado. Y es en ese contexto que podemos leer sus palabras con mucha más claridad y con mucha más emoción, porque nos damos cuenta que David está frente a Dios y se da cuenta totalmente de que tiene que haber un quebrantamiento y una completa rendición a Dios para que él pueda ser restaurado. Y David comienza diciendo en el versículo 1 del Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados
y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces se agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Asiento, por favor, hermanos. Asiento. Usted sabe que en el sistema jurídico, hermanos, cuando la culpa se ha descubierto, cuando llevan a alguien al cual le han descubierto su delito, su crimen, la confesión, hermanos, es lo más difícil de obtener. La mayoría de la gente, incluso la que es culpable del delito, le cuesta admitir su culpa. Le cuesta admitir su culpa. No sale por naturaleza, hermanos, el deseo de sentirnos culpables o de tomar la culpa, declararnos culpables. La mayoría de nosotros, si nos pusieran delante de un juez y podríamos excusar nuestro delito, nuestra culpa, lo haríamos sin ninguna dificultad. Y eso es lo que la mayoría de la gente hace. Incluso la que es culpable del delito. Le cuesta admitir su culpa. Y en la dimensión espiritual ocurre lo mismo, hermanos. La mayoría de los cristianos no admitimos nuestra culpa del pecado. Más bien queremos siempre justificarlo, excusarlo. Nadie quiere declararse culpable porque no es cómodo, no es parte de nuestra naturaleza. Todos queremos presentarnos como las mejores personas. Los creyentes genuinos, hermanos, no estamos exentos a eso. Los creyentes genuinos también tenemos mucha dificultad en admitir nuestra culpa cuando hemos hecho algo malo. Y muchas veces incluso estamos dispuestos a excusar nuestro pecado y echarle la culpa a otras personas. Pero los creyentes en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que realmente, hermanos, fueron usados por Dios y fueron considerados como creyentes que realmente pudieron ser un instrumento en las manos de Dios, fueron grandemente elevados, fueron grandemente exaltados porque admitieron, hermanos, la humillante, la vergüenza y la condición de su pecado. No se presentaron delante de la sociedad como personas que todo estaba bien con ellos. No se presentaron como personas, hermanos, que eran buenas, que eran perfectamente íntegras. Todo lo contrario, hermanos. La mayoría de las personas que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se dan cuenta, hermanos, de su humillante y de su miserable condición. Por ejemplo, el gran profeta Isaías, que para declararse lo que él se declaró, o lo que la Biblia lo declara, un gran profeta del Señor, más de 40 años de servicio en el Señor, profetizando su palabra. Pero mire cómo se describe él en cuanto a su verdadera condición.
en el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías, mire cómo se describe Isaías. Isaías capítulo 6, versículo that's not the PowerPoint, Abby, but that's okay. They have the rest, most of the sermon there. Pero mire cómo se describe él. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios y hombre inmundo, de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ve, Isaías estaba diciendo, soy un miserable pecador. Y no solo eso, todos los que están alrededor están igual que yo. No justificó su condición pecaminosa, no justificó su pecado. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Isaías no se presentó como la persona buena y recta, como la mayoría de nosotros podría hacerlo. Pero si queremos otro gran ejemplo de esa admisión de la culpa y la vergüenza del pecado, nada más podríamos ver a otro gran hombre de Dios describiéndose, no como el gran apóstol, no como el gran hombre de Dios, no como el gran siervo de Dios, sino como el miserable pecador que era, porque eso era, y eso es uno en realidad. En Romanos capítulo 7, versículo 21, el apóstol Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí tenemos al gran apóstol Pablo, el hombre más consagrado en el Nuevo Testamento, un hombre que era intachable en las cuestiones religiosas, un hombre íntegro. Se daba cuenta no de su bondad, no de sus méritos, sino de su miserable y perdida condición. Miserable de mí, dice. No se estaba elogiando, no se estaba presentando como la persona más buena y más bondadosa. Y la realidad, por muy bien que aparentemos, hermanos, nuestra condición realmente es miserable, es pecaminosa y malvada. Todo lo contrario de lo que esta sociedad ve en nosotros. Ah, qué persona más buena, qué persona más noble. Lo que pasa es que no ven lo que Dios ve. Y por eso pueden hacer alarde de algo que no podemos ver en ellos o que no podemos ver muchas veces en nosotros mismos. Pero por muy bien que parezca una persona, hermano, por muy buena que se vea, como ahorita todos ustedes nos vemos muy bonitos, nuestra verdadera condición está muy lejos de ser lo que nosotros a veces decimos o lo que otros dicen de nosotros. Especialmente cuando la comparamos con lo que Dios dice acerca de nosotros y acerca de lo que hacemos. Si bien todos nosotros, dice la palabra de Dios, somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros bajo la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos nosotros somos como suciedad, dice el Señor, por medio de otro sucio y pecaminoso como era Isaías. Y él no lo niega, hermanos. Ese es lo fascinante de las Escrituras. Que si el hombre las hubiera escrito por sí solo, nunca se hubiera presentado con esa condición miserable, vergonzosa, pecaminosa, inicua, malvada. Todo lo contrario, se hubiera elevado como la mejor persona, la persona más perfecta, más pura, más santa. Pero la realidad que esta palabra no fue un invento del hombre. Fue una revelación de Dios.
Y si hay algo que Dios revela, hermanos, es nuestra condición. Dejemos de engañarnos, hay veces, hermanos, de lo que no somos, y empecemos a realizar realmente lo que somos. Todos nosotros somos como suciedad. Eso es, quizás siempre Dios quiere recordarnos, hermanos, para no pasar el límite de nuestra propia justicia, de nuestra propia percepción de nosotros. Nadie puede negar, hermanos, que David era un gran adorador, un gran compositor. La Biblia lo describe como el hombre tras el corazón de Dios. Pero cuando usted lee el Salmo número 51 y la historia que está detrás de ese salmo, usted se dará cuenta que David tuvo que pasar por la humillante vergüenza de admitir que, a pesar de ser un hombre que adoraba a Dios, que se deleitaba en él, tal como lo dice Pablo, que le servía con el corazón, no era más que un miserable pecador. Y así lo describe en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La experiencia de David, hermanos, revela maravillosamente una alentadora realidad. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer una humillante confesión, Dios puede transformarla en una gozosa adoración. Dios puede transformar ello. Dios es experto, hermanos, en transformar lo sucio, lo vergonzoso, lo pecaminoso, lo malvado de nuestro corazón, hermanos, en un corazón, hermanos, que pueda ser un recipiente de su gracia y una expresión, hermanos, de su grandeza y de su poder. David comprendió, hermanos, que su pecado lo había llevado a la más miserable condición. Una condición humillante, no solamente física, sino emocional y espiritualmente, porque vea lo que dice el versículo 8. La humillación de David, hermanos, el quebrantamiento de David era tanto físico como emocional y espiritual, porque mire lo que dice: hazme oír gozo, alegría. Ya no sentía la misma emoción, ya no sentía la misma alegría, el mismo gozo. Sus emociones habían decaído. Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Literalmente el Señor lo había estrujado de tal manera, hermanos, que no había aliento en la vida de David. He crushed him, dice en inglés. Lo había desboronado, hermanos. David, hermanos, sabía de lo que era estar en esa situación. Pero lo que leemos en el Salmo 51, hermanos, podríamos decir que es el punto de partida. Es la confesión genuina de un verdadero arrepentimiento, de la transformación que David tuvo de ser un miserable pecador a un gozoso adorador, porque esa es la manera que termina su confesión. En una expresión de alabanza y adoración, cuando dice en el versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Fue cuando David experimentó realmente el alivio, hermanos, el perdón, la restauración de su alma. Cuando su pecado fue perdonado, borrado y lavado y removido, fue que él se convirtió en un verdadero adorador. Y esa transformación, hermanos, fue lo que hizo de David, o lo que siguió haciendo de David, a pesar de su pecado, a pesar de su rebelión, a pesar de su iniquidad, a pesar, hermanos, de su maldad, en un gran adorador. Porque después de esa experiencia, David siguió componiendo cientos y cientos de salmos y alabanzas de adoración, hermano. En el Salmo capítulo 30, versículo 11 y 12, note lo que dice David en cuanto a esa experiencia. Yeah, it's not. Just leave it like that, Ali. Thank you. Because it's not the sermon.
Mire cuál fue la experiencia de David. Este es el antes y el después, podríamos decir, de la experiencia de David. Nosotros interpretamos ese canto y quitamos realmente la esencia de lo que David está diciendo aquí, porque él dice, has cambiado mi lamento, ¿en qué dice? En baile, que es un sinónimo de gozo, de alegría, de contentamiento, de felicidad. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Pero fue cuando el Señor desató, dice, su cilicio. Entonces lo ciñó de alegría. Fue cuando el Señor borró su pecado, limpió su pecado, lavó su pecado. Entonces David pudo decir, te alabaré para siempre. Y eso es exactamente la imagen del Salmo 51, hermanos. La humillante confesión de un miserable pecador que con la misericordia y la intervención de Dios pasó de ser un quebrantado pecador a un gozoso adorador. Si nosotros no estamos diciendo que estamos exentos de pecado, que no hay pecado en nosotros, Pablo dice, he llegado a la conclusión que el mal está en mí y estará ahí hasta el día que nos muramos. Pero eso no significa, hermanos, que si el pecado se apodera de nosotros y nos lleva a la miserable condición, como la de David, no quiere decir que Dios desea dejarnos en esa condición. Todo lo contrario, hermanos. Dios interviene, hermanos, y puede cambiar nuestro lamento en gozo o en baile, como dice David. Nos puede convertir y seguir manteniéndonos en un gozo indescriptible para poder adorarle para siempre, como dice David aquí, te alabaré para siempre. Ahora el Salmo 51, hermanos, es la descripción de la transformación que Dios hace en el pecador. Una transformación que tiene que ser sobre la plataforma de la perspectiva de una verdadera confesión. La razón que David pudo salir, hermanos, de esa condición vergonzosa y humillante fue porque entendió correctamente, le dio la perspectiva correcta a su confesión. No fue una confesión superficial, hermanos, porque Dios conoce lo superficial. No fue una confesión donde David dijo, Señor, ya no voy a hacer esto, pero al siguiente día ya lo hicimos otra vez. Fue una confesión que le dio la perspectiva correcta, hermanos. Y es lo que el Señor vio. Porque David sabía que no podía hacer una confesión superficial, hermanos. Porque mire lo que dice el versículo, déjame ver, perdí en el versículo 6, perdón. Mire lo que dice el versículo 6. He aquí, ¿qué dice? Tú amas la verdad, ¿en qué dice? En lo íntimo. O sea, en otras palabras, tú conoces verdaderamente lo profundo de mi corazón. Tú conoces exactamente lo que hay en mis pensamientos, lo que hay en lo profundo de mí. No hay manera que yo pueda venir con una confesión superficial delante de ti. No hay manera que pueda venir delante de ti con un remordimiento religioso. Si la gran diferencia entre el vil pecador, cobarde, malvado, pecador como Pedro, y un vil, malvado, cobarde, malévolo pecador como Judas, no fue, hermanos, que uno hizo lo malo y otro no lo hizo. Fue su verdadera confesión. Fue su reacción a su pecado. Uno solamente le remordió la conciencia, otro confesó genuinamente su pecado. Y hoy todos reconocemos el fin de la historia, Judas terminando en el infierno como el más miserable y el más humillante pecador, y Pedro exaltado como en uno de los más grandes apóstoles. Tan grande el Señor elevó la figura de Pedro que hoy hasta hay un nombre para las mujeres, para Pedra, o Petra, o Petronila, pues, porque usted, de ahí viene. Hay hasta un femenino para el nombre de Pedro.
Petra. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue la perspectiva que ellos le dieron a su confesión, hermano. Y si hablamos de nuestro pecado, hermano, tenemos que asegurarnos que cuando venimos delante de Dios y confesamos nuestro pecado, tenemos la perspectiva correcta. De otra manera, no hay una confesión genuina, sino una confesión muy superficial. David hizo una confesión genuina, una confesión verdadera, sincera, porque tuvo la perspectiva correcta en su confesión. Y la perspectiva correcta de una verdadera confesión tiene 3 admisiones personales. David llegó a admitir 3 condiciones, hermanos. Le dio 3 perspectivas correctas acerca de su situación. La primera admisión que David tuvo que hacer es admitir el pecado por lo que realmente es. Y hoy en día, hermanos, lo que la gente hace para no sentirse tan culpable, para no sentirse tan humillado, para no sentirse tan mal, quiere minimizar, hermanos, la magnitud de su pecado. Quiere minimizar, hermanos, el efecto de su pecado. Quiere minimizar, hermanos, lo que es el pecado realmente. Pero David le dio la perspectiva correcta a su confesión porque primero admitió el pecado por lo que realmente es. ¿Se ha dado cuenta que el humano tiene la tendencia de no admitir el pecado? Le cambia el nombre o lo minimiza o lo ignora o lo excusa, pero no lo ve realmente por lo que es. Y David tuvo que admitir lo que el pecado realmente es. No lo minimizó, no lo excusó, no lo ignoró. Y si observamos el texto con cuidado, nos damos cuenta que David tuvo 5 perspectivas correctas sobre su pecado. Cuando admitió lo que su pecado realmente era, él tuvo que darle 5 perspectivas a su pecado. Número 1, su pecado merecía castigo. Note lo que dice el versículo 4 de allí de Salmos capítulo 51. Mire lo que dice el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Su pecado, hermanos, merecía el castigo para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo que estaba diciendo David es que si tú me castigas, si tú me llevas a juicio, tienes todo el derecho de hacerlo porque he pecado contra ti. Y el pecado merece juicio, merece castigo. Dios no va a tolerar el pecado, hermano. ¿Por qué cree que ninguna persona con pecado en su corazón, con pecado en su ser, va a poder entrar al reino de Dios? ¿Por qué cree que dice la Biblia? Porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecados han sido destituidos de la gloria de Dios, el pecado es serio, hermanos. Y David dijo, yo sé que tu juicio ha venido por causa de mi pecado. Y si me castigas y me condenas, tienes todo el derecho de hacerlo. Tú vas a ser reconocido como justo, dice en tu palabra. Si pronuncias juicio, si pronuncias castigo, si pronuncias disciplina en contra de mí, tienes todo el derecho de hacerlo porque lo merezco. Porque eso es lo que ocasiona el pecado, hermanos. Juicio, castigo, disciplina. Esta es una confesión de su propia culpa, hermanos, y reconocía que merecía el castigo, el juicio de Dios sobre él. Si me castigas, Señor, tienes todo el derecho de hacerlo. Porque lo justo para el culpable es que el castigo. El castigo. No podía apelar a la justicia de Dios porque él resultaba culpable. No podía apelar a la ley porque la ley lo condenaba. La ley condenaba su pecado. No podía apelar a sus méritos porque dice que yo reconozco que contra ti solamente he pecado. No podía apelar a sus logros porque todo lo que había hecho era pecaminoso. Él entendió, hermanos, que lo único que merecía
era el juicio de Dios. Un juicio de parte de Dios, y sabía que Dios sería justo si lo condenaba. La gente se pregunta, ¿por qué tanta gente va a ir al infierno? ¿No tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión? Sí, también tenemos un Dios justo. Y si el pecado no es removido, hermanos, la paga del pecado es condenación, es muerte, es destitución total y completa de Dios. Pero David, hermanos, admitió el pecado por lo que realmente es y entendió que su pecado merecía castigo. Él apeló a lo único que podía apelar, hermanos, la gracia de Dios, lo que implicaba que él merecía el juicio. Por eso dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, porque yo sé que si he pecado, si mi pecado es realmente lo que es, todo lo que merezco es tu juicio, tu castigo, tu disciplina. Pero hay una segunda perspectiva que David le dio, hermanos, a su pecado, cuando admitió su pecado por lo que realmente es. Y una verdadera confesión, hermanos, admite el pecado por lo que el pecado es y admite que el pecado merece juicio. Así que no ande de llorón, hermano, cuando Dios lo disciplina y lo castiga, porque si es por consecuencia de su pecado, Dios es justo, hermanos. Dios debería de castigarlo, de disciplinarlo si hay pecado en su corazón. Porque el pecado, hermanos, no se puede minimizar. No se puede minimizar. Ni tampoco se puede generalizar, ¿o qué? Entonces, número 1, si admitió su pecado por lo que él era, tenía que saber que su castigo, su pecado merecía juicio. Pero segundo, le dio la perspectiva correcta a su confesión, porque él solo podía suplicar por misericordia. Por misericordia. Dice el versículo 1 nuevamente, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades o de tus bondades. La verdadera penitencia, hermanos, la verdadera confesión no solo reconoce o admite que merece castigo o juicio, sino que también solo puede aplicar o suplicar por misericordia, hermanos. No hay más que podemos hacer, hermanos. No hay más. La verdadera confesión del pecado, hermanos, suplica por la compasión de Dios. No se puede pedir por nada más, solo se puede suplicar por misericordia. Y eso es lo que admitió David, hermano. Mi pecado merece castigo. Lo único que puedo suplicar para ti o a ti es misericordia. No hay otra cosa, hermanos. No podemos pedirle a Dios que sea justo con nosotros, porque si fuera justo, hermanos, estaríamos perdidos. Solo podía suplicar por misericordia. Eso es lo que admitió David y se hizo realidad la promesa del Señor, como dice Proverbios 28:13, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, yo no sé con qué pecado estás lidiando, pero quiero decirte, si no hay una confesión genuina, va a venir el castigo. Y cuando el Señor te esté castigando y te esté disciplinando, lo único que puedes apelar es por tus misericordias. Ni siquiera puedes decir, Señor, ya no, Señor, ya no, por favor, ya no me castigues más. No. Porque si el pecado, hermanos, no confesado, no perdonado de un incrédulo, lo va a lanzar al infierno por toda la eternidad, cuánto más el pecado de un creyente que, aunque ha sido justificado, aún puede llevar sus consecuencias. Y Dios puede llevar las consecuencias de su pecado hasta el límite, hermano. Hasta el límite. El pecador entiende que como solo merece el castigo, el juicio, solo puede suplicar por misericordia. Solo puede suplicar por misericordia, hermano. Pero en tercero, no solamente David, hermanos, le dio la perspectiva correcta a su pecado por lo que él era, porque reconoció que su pecado merecía juicio,
se dio cuenta que solo podía suplicar misericordia, pero en el versículo 3 y 4 se da cuenta, hermanos, o entiende su gran culpa. Entiende su gran culpa de su pecado. Note lo que dice el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Entiende, hermanos, la gran culpa de su pecado. Asumió la responsabilidad de su pecado. No la excusó y no culpó a otros, hermanos. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi patrón, es que mi hermano, es que mi hermana, es que mis papás. Es que mi vecino. No, David dijo, mis maldades, mis rebeliones, mi iniquidad, mi pecado. Eso es la verdadera confesión, hermano. Déjese de echarle la culpa a alguien más. David entendió, le dio la perspectiva correcta a su pecado, porque entendió que era su culpa y nada más su culpa. Reconoció la magnitud de su pecado, por lo que describe en todas las formas posibles que el pecado que él había hecho, hermanos. Note que use la palabra pecado, maldad, transgresión, rebelión, iniquidad. Entendió la magnitud y la expansión de su pecado en su vida, hermanos, y reconoció que era culpable de todo. Mis pecados, mis rebeliones, mis transgresiones, mías. No dijo de mi esposa, de mis hijos, ni siquiera dijo de Betsabé. Porque yo no creo que Betsabé haya sido inocente en ese pecado, hermano. ¿Qué mujer, hermano, sabiendo que está a la vista, hermanos, del tejado del palacio del rey, donde entran cientos de hombres a ver al rey, se baña, desnuda y se expone así? Yo no creo que haya algo de inocencia en eso. Pero David no culpó a Betsabé. No culpó a Dios. Bueno, la mujer que pusiste allí junto, mira, cuando yo estaba descansando, tú la pusiste, como Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste. O como Eva, la serpiente que tú creaste. Todo esas descripciones son pronombres personales. Mi pecado, mi maldad, mi transgresión, mi rebelión, mi iniquidad. Mi. O sea, yo. Aquí el único culpable, dice David, soy yo. No, es que yo soy enojón, pastor, porque es que mis papás... Espérate. Si ese es tu pecado, más vale que empieces a decir, yo soy enojón porque yo quiero enojarme. Nadie me hace enojar a mí. ¿A mí sí? ¿Usted no sabe cómo me hace enojar, Frank? Él es culpable de todos mis enojos. Y lo admite. No, hermanos. Entendió la gran culpa de su pecado. Esa es la verdadera perspectiva de una confesión que admite el pecado por lo que es. Que merece juicio, que solo puede suplicar por misericordia y que entiende su gran culpa. Número 4. La cuarta perspectiva que David le da, hermanos, a su pecado, por lo que es que acepta toda la responsabilidad de su pecado. Mire lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice, esconde tu rostro, ¿qué dice? De mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y como dice el versículo 4, otra vez, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Acepta toda la responsabilidad de su pecado, hermanos, y no culpa a nadie. Hermanos, siempre que cometamos un pecado, una de las primeras cosas que necesita Dios escuchar de nosotros es que nosotros somos responsables por lo que hicimos. Vivimos en una sociedad, hermanos, de víctimas en vez de responsables. ¿Y por qué el joven hizo esto? Oh, es que pobrecito los jóvenes. ¿Y por qué el exconvicto hizo esto? Pobrecito, es que la sociedad. ¿Y por qué esta persona hizo esto? Es que nosotros como cultura.
Y estamos constantemente evadiendo las responsabilidades, hermano. Pero David no. David dijo, yo soy responsable y únicamente yo. El Señor lo dice muy claro, hermanos. El padre o el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Los dos van a pagar por su propio pecado. Eso es responsabilidad, hermanos. Admitir que nosotros hicimos lo que hicimos. Esa es verdadera confesión, hermanos. Ese es admitir el pecado por lo que es. Que somos responsables de lo que hacemos. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Miserable de quién? De mí. Y yo reconozco que el mal está en mí. O sea, yo soy responsable por las cosas malas que me pasan. Porque casi siempre esa es la consecuencia del pecado, hermano. El resultado del pecado nunca va a traer nada bueno, hermanos. Especialmente si no hay una confesión genuina. Porque solamente Dios puede transformar esa situación en algo bueno. David tuvo que aceptar todas sus responsabilidades, hermano. Si usted viaja conmigo a 2 de Samuel capítulo 12 y ve la descripción, vea la forma en que David, hermanos, acepta el pecado suyo. 2 de Samuel capítulo 12, cuando el profeta Natán lo confronta, mire lo que dice David inmediatamente. Y aunque tardó 1 año para confesar su pecado de manera pública, por así decirlo, hermanos, de todas maneras se dio cuenta que inmediatamente tenía que reconocer su responsabilidad. En 2 de Samuel capítulo 12, en el versículo 10. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así dicho Jehová, he aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa, ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y la daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. David respondió a Natán, que dijo, he pecado contra Jehová. Es mi responsabilidad. No dijo Urías Eteo, no dijo Betsabé, no dijo mis soldados, no dijo nadie. Yo soy responsable de mi pecado. Y esa es la perspectiva correcta de una verdadera confesión. Admite, hermanos, reconoce que su pecado merece juicio. Solo puede suplicar por misericordia, entiende la culpa de su pecado, acepta su responsabilidad. Y número 5, versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La quinta perspectiva que David le da a su pecado por lo que el pecado es que su pecado es parte de su verdadera naturaleza. Entienda una cosa, hermanos, no somos medios buenos y medios malos. Solamente somos completamente malos, completamente pecaminosos. Somos sucios, dice Isaías, o el Señor por medio de Isaías. Bueno, no soy tan malo, dice la gente. Bueno, no soy tan bueno. No es lo que Dios dice, hermano. David dice, desde el mismo momento que nací, incluso en el vientre de mi madre, ya estaba yo mal. Por eso nacemos muertos, hermano, no nacemos vivos. Pero la gente no quiere admitir eso. Usted es pecador, hermano, y nada más que pecador. Salvo por la gracia de Dios, pero al fin y al cabo pecador. Su pecado es parte de su verdadera naturaleza. No había nada bueno en él. Y eso es lo que Dios dice, ¿verdad? Ay, qué buena persona son estos. Qué buena persona es aquella. Qué buena persona esto. Qué buena persona el hermano Eddie. ¿Será que lo mismo puede decir Dios de el pastor Manuel? ¿De Somar? ¿Cómo si nacimos en pecado, hermano? Dice el Señor, por cuanto está escrito, no hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su pecado era lo que él era. Su pecado era lo que él era. No era medio bueno ni medio malo, era completamente pecador. Y David dijo, he aquí en pecado me concibió. O sea, en otras palabras, desde que nací malo. Y esa es una perspectiva correcta de una confesión genuina, hermano. Admitimos, hermanos, nosotros, el cristianismo es la única religión, hermanos, que va y declara abiertamente: somos malvados, somos inicuos, somos pecaminosos, somos rebeldes, somos desobedientes, somos como trapos sucios. Porque eso es lo que somos, hermano. Pero si tratamos de excusar nuestra responsabilidad y nuestra verdadera naturaleza, ¿cómo Dios puede obrar, hermano? Los enfermos son los que necesitan, ¿qué? La cura. No los sanos. ¿No dijo eso el doctor? Digo el doctor Jesús. ¿A qué vino Jesús, hermano? ¿A curar sanos? No. A curar enfermos. ¿Enfermos de qué? De pecado. De pecado. Entonces, una confesión genuina, hermanos, hace eso. Una confesión genuina reconoce el pecado por lo que el pecado es. Esa es la primera admisión que David tuvo que hacer en esta confesión que vemos aquí en el Salmo 51. Admitió el pecado por lo que el pecado era. La segunda admisión que hizo, dicho sea de paso, le dio la perspectiva correcta, ¿verdad? Segundo es ver a Dios por lo que realmente puede hacer. David comprendió, hermano, la realidad que su Dios esperaba una cierta conducta obligada a una confesión correcta. Y David reconoció tres aspectos de la persona de Dios para tratar con su pecado. En su confesión se tuvo que ver a Dios tal como él era. Y la primera cosa que David vio, hermanos, con respecto a Dios fue que reconoció su santidad. Reconoció su santidad y por eso no podía venir delante de él con una confesión superficial. Note lo que dice el versículo 6 otra vez allí en el Salmo 51. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si parafraseamos lo que David está diciendo, hey, tú sabes la verdadera condición de mi corazón. Y no podría venir delante de ti si antes no reflexiono y me doy cuenta qué tan pecaminoso yo soy y qué tan santo tú eres. La única relación, hermanos, que existe entre nosotros y Dios es a través de Jesucristo. Si nosotros nos presentáramos delante de Dios por nosotros mismos, hermanos, no podríamos. Dios es demasiado santo, es extremadamente santo. Pero David reconoce, hermanos, la santidad de Dios. Reconoce que es importante que él venga delante de Dios, hermanos, con un corazón humillado. Por eso es una humillante confesión, hermanos. Cada vez que nosotros minimizamos la santidad de Dios para nosotros poder excusar nuestro pecado, hermanos, es una confesión superficial. Estamos tratando con un Dios santo. Por eso la magnitud de nuestro pecado no se puede reducir a una mentirita blanca, a una desliz, un pequeño desliz, a un error. Dios es tan santo, hermanos, que ve el pecado exactamente como es pecado. Si es una mentira o si es un asesinato, si es un error como si es un adulterio. Pero David reconoció la santidad de Dios, hermanos. Pero no solamente eso. Vio a Dios por lo que realmente Él puede hacer, porque reconoció el poder de Dios. Y tiene que ser así, hermano, porque si usted no cree que Dios pueda tratar con su pecado, entonces usted se va a quedar en la culpa, en la vergüenza, y nunca va a poder llegar a ser un verdadero adorador. Esa es la plataforma para nuestra adoración. Lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros. Y mire lo que dice el versículo 7 de Salmo 51.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame. David suplicaba al Señor lo que él sabía que únicamente el Señor podía hacer. Que era, ¿qué? Purificarlo, perdonarlo. El apóstol Pablo dice que por medio de la sangre de Jesucristo ya hemos sido limpiados, ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Es ahí donde radica el poder del cristiano, hermanos. El cristiano puede tratar con su pecado porque lo trata desde la perspectiva de la persona de Dios, desde el poder de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y si el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, entonces ustedes tienen que creer en mí. Tienen que admitir quién soy. Reconoció el poder de Dios, hermanos. Dios puede tratar con su pecado. ¿Por qué lo esconde? Porque a veces no lo confiesa y se aparta. Porque no es el hecho de solo confesar, sino apartarse. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, dice el Proverbio 28:13. Entonces reconoció el poder de Dios, hermanos, y por eso clamó a Él, tanto para que recibiera el perdón, como que para que recibiera la restauración, como para que Dios tratara con su quebrantamiento. Y por eso dice ahí en el versículo 7, en la segunda parte dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, aquí hay una completa transformación de la condición de David, de cómo se veía él, pero cómo lo podía ver Dios ahora. Lo podía ver limpio, lo podía ver más blanco que la nieve. Pero eso solamente lo puede hacer el poder de Dios, hermano. Porque por nosotros mismos el pecado seguiría siendo tan sucio que no podríamos borrarlo. Entonces vio a Dios por lo que realmente puede hacer. Reconoció la santidad de Dios, reconoció el poder de Dios. Y tercero, reconoció su disposición a perdonar, porque ¿de qué nos sirve confesar nuestro pecado si sabemos que Dios no nos va a perdonar? Pero él dice en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego en el versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y luego en el versículo 9 dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Sabía que Dios estaba dispuesto a perdonar. Con razón, en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento entendieron la magnitud, hermanos, de la disposición del perdón de Dios. Y por eso el apóstol Juan nos exhorta, hermanos, nos alienta, nos anima, casi nos exige, hermanos, confesar nuestro pecado. Porque si confesamos nuestro pecado, dice Juan en su primera carta, en el versículo 9 del capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, que dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, dice, limpiarnos de toda maldad, que eso es algo que David necesitaba. El Señor es amplio en perdonar, hermano. El Señor está dispuesto a perdonar. Como está tan lejos, dice, el oriente del norte, del sur, del oriente al occidente, dice, así el Señor hizo alejar nuestras rebeliones. Los envió a lo profundo del mar y no se acordará más de ellos, dice. Dios está dispuesto a perdonar, hermano. El problema es que a veces nosotros ignoramos nuestro pecado, excusamos nuestro pecado o no lo confesamos. ¿Cuándo fue la última vez que pecó? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una confesión genuina? Que reconoció su pecado por lo que realmente es. Que vio a Dios por lo que realmente pudo hacer. Su disposición a perdonar. David, hermanos, vio un Dios perdonador. Sí, un Dios que trae juicio, que trae castigo, porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Pero también un Dios misericordioso, un Dios bondadoso.
Y es importante que veamos a Dios por lo que realmente Él puede hacer en nuestras vidas. La tercera admisión, por último, que David tuvo que hacer en esta confesión genuina, hermanos, no solamente ver el pecado por lo que el pecado realmente es, no solamente ver a Dios por lo que realmente puede hacer, sino tercero, versículo 10, reconocer realmente lo que uno verdaderamente es. Lo que uno verdaderamente es. Miren lo que dice el versículo 10, porque aquí David describe lo que realmente David era. Fíjese bien lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David estaba, hermanos, en la condición más miserable. David tuvo que reconocer su verdadera situación. Estaba sucio, quería ser limpio, hermanos. Estaba quebrantado, quería ser aliviado. Estaba en dolor, quería sanidad. Estaba en rebelión, quería restitución. Estaba en pecado, quería santidad. Esa es la verdadera situación de David. Reconoció verdaderamente lo que él era. Era una persona en humillación, en vergüenza, en confusión, en dolor, en sufrimiento, en quebranto, en confusión. El Señor tiene que venir a David y hacerle ver que necesitaba reconocer cómo estaba su situación. Sabía que se había ido el gozo de él, hermano. Sabía que se había ido el deseo de adorar a Dios, el deseo de alabar a Dios. Y hermano, el pecado, eso es lo que realmente te va a llevar a ser. Una persona renuente a adorar a Dios, renuente a servir a Dios, renuente a someterte a la voluntad de Dios, renuente a vivir en santidad, renuente, hermanos, a escuchar su palabra, renuente a hacer su voluntad, renuente a vivir, hermanos, de acuerdo a el plan que Él ha establecido. Y David lo comprende, hermano. Él sabía que estaba alejado de Dios y quería que Dios lo acercara a él, y por eso en el versículo 11 dice: no me eches de delante de ti. Se sentía lejos del Señor. Esa era la situación de David, hermano. Por un año David, hermano, se escondió su pecado. Posiblemente hasta lo estaba excusando, pero cuando llegó el momento de confesión se dio cuenta de su realidad. Estaba lejos de Dios. Estaba sin el poder de Dios, porque dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solo en ocasiones para fortalecer, para empoderar a los creyentes del Antiguo Testamento. No vivía permanentemente en sus corazones como hoy en día. Pero David sabía, hermanos, que se había ido el poder de él, que estaba lejos del Señor, que estaba completamente, hermanos, apagado. Porque mire lo que dice el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Oh, hermanos, y muchas veces veo a los cristianos, y lo he experimentado yo solo, cuando el pecado nos toca, hermanos, se ve en nuestro rostro. Hace poco le comentaba a alguien, le dije: ¿sabes qué? Se me hace que ese hermano, algo anda mal con él, porque no lo veo de la misma manera. Su semblante ha cambiado. Algo ha pasado en él. Después alguien nos platicó algunas cosas que pensaban que estaban sucediendo y que parece que son la realidad. Y es pecado, hermano. Es pecado. Porque el pecado así va a ser, hermano. Por eso quizá vienes de la manera que vienes a veces a la iglesia, como cabizbajo. Pero David se daba cuenta, hermanos, que estaba apagado, que estaba sin gozo. Y dice: y espíritu noble me sustente. O sea, necesito una reconciliación. Necesito que mi situación cambie. Si no, no voy a poder hacer nada. No voy a poder vivir la vida cristiana. Por eso dice: y entonces, y solamente entonces, Él dice: enseñaré a los pecadores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. En otras palabras, solo entonces, Señor, voy a poder ser útil para ti. Solo entonces otros van a poder ser bendecidos por mí. Solamente entonces yo voy a poder gozar de una libertad, de un alivio, de una restitución,
de una verdadera vida en la cual yo pueda abrir mis labios y publicar tu alabanza, ofrecer verdaderos sacrificios. Y note la culminación de esta situación de David, porque dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David creyó sinceramente, hermanos, que al reconocer su condición, al reconocer su situación de él estaba apelando, hermanos, a que el Señor podía obrar en su vida. Pero tuvo que pasar por esta confesión humillante. Tuvo que darle la perspectiva correcta a su confesión. Tuvo que admitir, hermanos, el pecado por lo que el pecado era. Y su pecado traía juicio. Solamente podía clamar por misericordia. No había otra cosa, hermano. Sabía que tenía que admitir su responsabilidad, su culpa. Pero también tenía que ver a Dios por lo que Él puede hacer. Por el poder que Él tiene. Por la disposición que Él tiene a perdonar. Y tuvo también que reconocer realmente lo que verdaderamente Él estaba viviendo. Su situación. Hermanos, a veces vemos la situación de nuestras vidas, hermano. Sabemos que las cosas no están bien, que van de mal en peor, que se empeoran cada vez más, que nos siguen pasando cosas que son negativas. Y hay veces sabemos que es el pecado, sabemos que es nuestra rebelión, sabemos que es nuestra iniquidad, sabemos que es nuestra maldad, nuestra apatía a Dios. Pero no estamos dispuestos a hacer una genuina confesión. No estamos dispuestos a arrepentirnos. David sí lo hizo. Y pasó de ser un gran pecador a un gran adorador. Y si usted lee todos los salmos que David compuso, que no son todos los que tenemos en la Biblia, se dará cuenta de que un pecador, hermano, puede ser un gran adorador. Siempre y cuando Dios intervenga. Pero para que Él intervenga, necesita su confesión. Necesita su confesión. Padre Celestial, Señor, quizá estamos en una situación peor que la de David, Señor. Peor porque no estamos dispuestos a admitir ni siquiera los más mínimos pecados, Señor, si es que pudiéramos minimizarlos, pero no es el caso. Padre Celestial, ayúdanos a entender, Padre, que sin una genuina confesión, sin un genuino arrepentimiento, Señor, nuestras vidas van a ir de mal en peor. No vamos a tener el gozo, Señor, no vamos a tener la alegría, no vamos a poder ser instrumento para que otros puedan venir y adorarte. Perdona nuestro pecado, Señor, perdona mi pecado, perdona mi rebelión, Señor, perdona mis iniquidades. Ayúdame, Señor, siempre a admitir mi culpa, a asumir mi responsabilidad, Señor. A entender, Padre, que muchas veces tu castigo y tu juicio y tu disciplina vendrán sobre mis pecados, Señor, mis faltas. Padre, ayúdanos a ver nuestro pecado, que no lo minimicemos, Señor. Ayúdanos a tener el corazón de David, Señor. La humillación de David, la confesión de él, el corazón contrito y humillado que él tuvo que presentar delante de ti para que tú perdonaras su falta, tú perdonaras su pecado. Como él mismo dijera, si es que estamos en una situación así, vuélvenos el gozo de tu salvación. Que nuestros corazones verdaderamente estén alegres y felices de saber que tú has perdonado nuestra iniquidad, que has perdonado nuestro pecado. Conviértenos en verdaderos adoradores, Señor, que te honren, que te glorifiquen siempre, como dice David, y que para siempre nuestros labios te alaben. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas, Señor. Siempre nos ayudas a reflexionar acerca de nuestra condición. Que este mensaje, Señor, que estos mensajes, que este texto de tu Escritura nos ayude a realizar mejor nuestro pecado y la necesidad que tenemos de confesar siempre, siempre delante de ti, Señor, nuestras faltas. Te agradecemos, Señor Padre, este mensaje. Te pedimos, Padre, y te pido, Señor,
encarecidamente que se guarde en nuestro corazón, Padre. Y que siempre que seamos presa del pecado, Señor, podamos reaccionar al igual que David, venir en confesión genuina y reconocer nuestro pecado delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mientras los hermanos suben a la plataforma, vamos a pedir a los hermanos que vengan y vamos a orar por nuestras ofrendas. Así que rápidamente los músicos vénganse para el frente y empiecen ya de lleno con una pequeña tiempo de música de fondo, mientras los hermanos oran por nuestras ofrendas y también leen la escritura apropiada. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hermanos, buenos días, que Dios los bendiga. Si me podrían acompañar por favor en